Buenas tardes a todos y todas. Es un placer de nuevo tener con nosotros a Lorenzo Pérez, que como bien sabéis es abogado y presidente de Fidelitis, despacho de abogados con el que ANSET tiene convenio. Siguiendo la línea que empezamos el mes pasado con la primera de las 3 webinars que tenemos programadas, la sesión anterior se tituló Discapacidad e incapacidad, conceptos generales y diferencias, que ya la tenéis colgada en nuestro canal de YouTube. El título de la de hoy es Discapacidad y ley de dependencia, resuelve tus dudas. He de decir a la gente que se nos una hoy nueva y si no ha visto la sesión anterior, que fue muy interesante y un arrojo de mucha luz sobre algunas de las preguntas que todos nos hacemos y no nos atrevemos a realizar. Fue muy esclarecedor. Poder tener información de primera mano de un profesional y poder resolver aquellas dudas que en ocasiones se nos generan por desconocimiento y la información, como yo digo, siempre nos hará más fuertes. Ya sabéis que podéis ir pasando todas las preguntas que os vayan surgiendo a través del chat, yo iré tomando nota y al final se las realizaremos a Lorenzo, se las haré yo a Lorenzo. Así que nada, Lorenzo, podemos empezar cuando quieras. Muy bien, pues encantado de estar de nuevo con vosotros y efectivamente hoy vamos a hablar de discapacidad y de dependencia. Voy a compartir pantalla. Este, no, sí, vale, vale. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Vale, pues aunque no sé, como no sé si hay gente nueva hoy y como también lo vais a colgar, pues bueno, pues hago el preámbulo que hago en todo este tipo de charlas para que sepamos por lo menos desde el punto del que partimos, ¿no? Perfecto. La situación en general por parte de los pacientes es que hay un desconocimiento generalizado de la jurisprudencia. La jurisprudencia es cómo se interpretan en la actualidad las leyes. Las leyes pueden ser de hace 30 años, pero con la jurisprudencia, que son las sentencias que emiten los tribunales superiores, sobre todo el Supremo, se va actualizando esa interpretación acorde a, pues, a la actualidad económica, social de la población, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia es muy importante porque la interpretación que se hacía hace 10 años puede ser diferente a la que se da. Por lo tanto, eh, podemos estar fuera del conocimiento de si nos corresponde o no un derecho por no conocer esta jurisprudencia. Y el problema que hay es que la jurisprudencia no está muy accesible para el público en general, ni siquiera para los abogados, con lo cual no es como las leyes, las podemos ver en el BOE, en Internet, etcétera. La jurisprudencia está muy poco accesible y sobre todo la que corresponde al caso concreto que nos puede afectar. Entonces, es un hecho el que no la conocemos, no está accesible y por lo tanto podemos estar perdiendo cosas, ¿no? Luego hay un desconocimiento también generalizado de los procedimientos y sobre todo los que tienen que ver con la administración, que como todos sabéis o todos sabemos, cada vez son más complejos y están un poco diseñados para que terminemos por perder la paciencia en muchos casos. Entonces, bueno, pues también que pacientes tenemos que intentar dejarnos asesorar por alguien que sepa de esta materia. ¿El tema? Si podéis cerrar los micrófonos porque Sí, suena a eso. gracias. Eh, Porque muchas veces preguntamos, inclusive en la administración, y no nos suelen guiar por la vía más rápida para obtener nuestros derechos, ni la más rápida ni la mejor. Entonces, bueno, pues es mejor que nos guiemos de alguien que sepa de estos temas, ¿no? Por parte de la administración hay un discurso generalizado de que no hay dinero, no hay recursos. Obviamente, por lo que vemos publicado sobre los presupuestos que salen para otras materias menos importantes, está claro que es una distribución errónea lo que existe. Y luego pasa lo mismo que a los funcionarios les pasa lo mismo que a los ciudadanos en general, y es que desconocen la jurisprudencia, con lo cual a veces les preguntamos por un determinado derecho, nos contestan sin aplicar la jurisprudencia porque obviamente no la conocen y nos están desinformando más que informando.
no por mala fe, sino porque desconocen cómo se interpreta actualmente la ley. Y luego, pues en muchas materias, como por ejemplo en la adaptación del puesto de trabajo, que es una importante. La educación es muy buena, ha sufrido mejoras muy importantes en los últimos años, pero es de difícil aplicación porque se ha diseñado para los trabajadores que trabajan en grandes empresas y eso al final es el 1% de la población. El resto trabajamos en micropymes o somos autónomos, con lo cual es difícil aplicarla. En los medios lo que nos encontramos es lo que nosotros denominamos infoxicación, que es una cantidad ingente de información por todos lados. Vengo de un seminario ahora que acabo de terminar y ahora luego tengo a las 7 otro. eh, y en el anterior eh, mm, me decían, es que hemos leído no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un batiburrillo sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores, la compatibilidad de pensión y empleo, o sea, una cantidad de cosas que, claro, lo que hacen es confundirnos, porque hay mucha información muy accesible en Internet, en prensa, en radio, en televisión, en revistas, etcétera, pero mucha información es tóxica, nos va a equivocar, nos va a hacer que cometamos errores en nuestras decisiones, porque o está incompleta, o está sesgada, o es directamente errónea. Entonces, nos va a confundir. Y esto pasa todos los días. Todos los días nos encontramos con desinformación. Y ya ni os cuento lo que hay en redes sociales. Hay en redes sociales ya es de locos. O sea, me voy a dedicar a desmentir cosas de redes sociales y no voy a tener horas al día. El otro día hicieron varios abogados, además, vídeos sobre la modificación del artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social y todos decían que que se van a conseguir las pensiones por incapacidad laboral mucho más fácil que hasta ahora. Bueno, o sea, esto es lo que determina esto que os digo. O sea, realmente esa modificación es una chorrada, como una casa, es una tontería, una absoluta tontería que han hecho para quedar bien eh, al, al amparo de la ley ELA y son cosas que ya se venían practicando y que lo único que han hecho ha sido ponerlas sobre el papel y que no estaban restringidas. Han vendido que se ha hecho una ley para facilitar el acceso fácilmente y no han modificado nada realmente. Pero bueno, estas son las cosas que lo que nosotros denominamos infoxicación porque nos hace, pues muchas veces, creernos o generarnos falsas expectativas sobre determinados temas que nos puedan perjudicar. Luego existe una grandísima presión mediática por parte de todos los medios de comunicación sobre esa supuesta falta de recursos de la administración que cala en todos los segmentos de la población, incluidos los funcionarios, incluidos los funcionarios de justicia, los jueces. Y muchas veces, de forma inconsciente, si no tienen muy claro si darnos o no un determinado derecho que nos pueda corresponder, inclinan la balanza hacia el no por esta presión mediática, de forma inconsciente. No creo que lo hagan de forma consciente, pero sí que deciden decir que no cuando no lo tienen muy claro por esta presión mediática que está todo organizado de forma premeditada. En los abogados, ¿qué es lo que existe? Pues algo que no ocurre en ninguna otra profesión que yo sepa, y es que hay una falta de asesoramiento especializado muy grande. Siempre pongo el mismo ejemplo, estará grabado del anterior. Cuando tenemos un cáncer no vamos a que nos trate ni el traumatólogo ni el médico de cabecera, vamos a que nos trate el oncólogo. Pues en los abogados para, por ejemplo, un caso de incapacidad permanente o de discapacidad o de dependencia, vamos a que nos lo lleve el abogado que nos ha llevado al divorcio, el abogado que nos lleva las cuentas en la empresa, o mi primo que es abogado generalista y lleva de todo un poco. Bueno, pues eso lo que produce son falta de detalles en la gestión de los casos y, por desgracia, los detalles y sobre todo los que tienen que ver con temas relacionados con la administración son la diferencia muchas veces entre obtener o no nuestros derechos. Y luego algo que es una práctica habitual en la profesión es que antes de darnos los buenos días, pues nos piden una provisión de fondos para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desistimos de seguir adelante de muchos procedimientos
por no adelantar un dinero sin garantías de que vayamos a conseguir. En resumidas cuentas, estos son los dos grandes problemas con los que nos encuentra la ciudadanía a la hora de obtener sus derechos: la falta de información o incluso la desinformación, y el que se les cobre por adelantado sin garantía de éxito, que, como veremos luego en nuestro acuerdo, pues son dos situaciones que hemos eliminado para todos los socios de ANSET. Y vamos con las dos materias que veníamos a comentar hoy, que son la discapacidad y la ley de dependencia. La discapacidad, para distinguirla de la incapacidad, sobre todo, y para hacerla más sencilla de comprender, pues la definimos en base a lo que mide. ¿Y qué mide? Pues lo que mide son cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todas las actividades de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño, en nuestra vida social, familiar, laboral, eh, en cómo nos afecta nuestro entorno, en cómo nos afectan nuestras secuelas y limitaciones en el aspecto psicológico, eh, medioambiental, eh, todo. Mide absolutamente todo. Y en base a eso tenemos tres grandes puntos de corte. Hasta el 32%, en el que no somos reconocidas como personas con discapacidad a todos los efectos, sino solamente en algunos casos, como por ejemplo a nivel laboral, tiene impacto. El que tengamos un 15% de discapacidad significa que somos personas con discapacidad, menos que el 33% para todos los efectos, pero sí tenemos una sobreprotección, por ejemplo, a nivel laboral, también para otros ámbitos, pero en el que normalmente nos toca más es en el ámbito laboral. A partir del 33 hasta el 64 sería el segundo punto de corte, y aquí ya tenemos derechos y ventajas reconocidos a nivel nacional, aunque distribuidos de diferente forma en cada comunidad autónoma, en prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida: en educación, en vivienda, a nivel fiscal, a nivel impuestos, en empleo, en emprendimiento, en cultura, en transporte. Prácticamente en cualquier ámbito existe algún tipo de ventaja o beneficio por el hecho de tener el mínimo del 33%. El tercer punto de corte sería el 65%. A partir del 65% tenemos los mismos derechos, pero una mejor fiscalidad general, ¿vale? Y somos reconocidos como personas con gran discapacidad. Y luego hay dos puntos de corte adicionales, que son el 45 y el 75. El 45 normalmente se emplea para la jubilación anticipada por coeficientes reductores. ¿Esto qué significa? Significa que nos podemos jubilar con el 100% de nuestra pensión, cotizando menos años si tenemos el 45%. ¿Cuántos menos años? Pues el 25% menos si tenemos el 45%, y el 50% menos de los que nos tocaran si tenemos el 65%, y además necesitamos la ayuda de terceras personas para actividades básicas de la vida diaria. ¿Vale? Y está abierto por ahí algún micrófono. Y luego, el último punto de corte sería el 75%, que se suele utilizar para complementar las pensiones no contributivas de invalidez con un 50%. ¿Vale? Y esto es lo que en principio debemos saber sobre la discapacidad. Y luego hay tres preguntas que se responden, bueno, muy fácilmente, pero no son tan evidentes. Es decir, ¿me tengo que conformar? Pues depende. Es decir, siempre vamos a recomendar que hagáis un estudio de viabilidad previo. Es decir, que sepáis lo que os corresponde antes de solicitarlo. Porque a lo mejor sí te dan el grado de discapacidad que te corresponde, o los nuevos baremos que han introducido se está bajando, y mucho, por mala aplicación, por aplicación errónea, los grados de discapacidad. Entonces, normalmente nos están dando un grado bastante inferior al que nos pueda costar, pero bueno, lo más importante es analizarlo, y si os corresponde un grado alto, pues pedirlo.
¿Puedo solicitar la revisión? Pues sí, si ha habido concurrencia de nuevas patologías o agravamiento y o agravamiento de las que teníamos, pues se puede solicitar una revisión para que para que nos suba el grado de discapacidad. Lo que hay que ver en ambos casos es si es idóneo también. O sea, no solo si es viable, sino también si es idóneo, porque hay veces que nos corresponde un grado de discapacidad superior al que nos han concedido, pero los beneficios que nos corresponden son exactamente los mismos. Es decir, entre el 33 y el 44 no hay ninguna diferencia. ¿Para qué voy a reclamar un 44 si es lo que me corresponde, si realmente no me aporta nada? Un 45 a lo mejor sí me interesa tenerlo reconocido, por lo que hemos visto antes de los coeficientes reductores, pero si me corresponde un 44 o un 42, pues es que ¿para qué vas a reclamar, no? Y luego la última pregunta, si me la pueden revisar, pues sí, menos las definitivas. Los grados de discapacidad definitivos los puede reclamar el mm, el paciente, el interesado, para pedir un grado superior, pero la administración no te va a reclamar una revisión para reducirlo ni para subirlo, ¿vale? La dependencia. La dependencia, ¿qué mide? Bueno, pues como sabéis, lo que mide la dependencia es cómo afecta las secuelas y limitaciones de nuestras patologías, incluidas las de la edad. En este caso, mmm, las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en las actividades básicas de la vida diaria. Aseo personal, eh, comer, caminar, eh, comunicarnos, eh, vestirnos, ¿vale? Todas las actividades básicas de la vida diaria es lo que mide la dependencia. Y en base a eso tenemos 3 grados. El grado 1, que es la dependencia moderada, que se produce cuando necesitamos al menos la necesidad de ayuda una vez al día de al menos una actividad de la vida diaria, básica de la vida diaria. Eh, eh, el grado 2 o dependencia severa es cuando necesitamos 2 o más actividades de forma diaria, ayuda para actividades básicas de la vida diaria, pero no todas, ¿vale? El grado 3 que es la gran dependencia, cuando obviamente necesitamos de forma continuada la ayuda de una tercera persona para todas las actividades básicas o la mayor parte de las actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Bueno, los requisitos. En general, la dependencia sabéis que está, aquí hay de varias comunidades autónomas, imagino, ¿no? Dentro de la asociación. Vale, bueno, pues la dependencia en general, los requisitos es saber estar empadronado en el municipio o en la comunidad a la que, donde te van a prestar el servicio o la prestación normalmente suele ser 5 años o 2 años y los 2 últimos años anteriores a, a la prestación. Pero bueno, eso depende, hay comunidades que lo tienen de forma diferente, con lo cual los requisitos hay que revisarlos en función de cada comunidad autónoma. Me sé más los de Madrid, obviamente, porque resido aquí, pero cada comunidad lo tiene de una manera, pues lo único que hay que hacer son requisitos sencillos y para extranjeros, pues bueno, pues, está también empadronado, bla, 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 y alguna otra cosa. Los servicios, pues los servicios igual. Voy a citar los que son más comunes, pero no son todos iguales en todas las comunidades autónomas. Entonces, los servicios suelen ser las residencias, digo, para adultos. Luego también hay para personas con discapacidad, hay otro par de ellos, ¿no? Pero adultos sin discapacidad están las residencias, los centros de día, la ayuda domiciliaria y la teleasistencia. Luego están para personas con discapacidad los centros ocupacionales,
y, y dependiendo de la comunidad autónoma hay el centro adicional, ¿vale? Las prestaciones normalmente son estas tres, pero igualmente tengo que decir que no es homogéneo en todas las comunidades autónomas y hay que revisar las que os procede en cada caso por vuestro empadronamiento. Entonces, pueden ir a la financiación de servicios privados que no estén contemplados por la actividad pública, por ejemplo, residencias o centros de día, el cuidado en el entorno familiar, ¿vale? Los cuidados en el entorno familiar y los contratos de asistencia personal, es decir, los cuidadores que vienen a cuidarnos de forma a hacernos la asistencia personal. Esas son las prestaciones y sabéis que van en función del grado que tengamos concedido, ¿vale? Y también de los ingresos de la unidad familiar. Suelen ser estas las dos variables y en función de eso hay una serie de fórmulas de corrección, pero que tampoco son homogéneas en todas las comunidades. Entonces tampoco vamos a explicar todas porque sería un caos. Entonces, solamente que sepáis que suelen ser estos los tipos de prestaciones que existen y que en función de la comunidad autónoma en la que estéis empadronados, pues habrá que revisar cuáles son los límites económicos, cuáles son los límites prestacionales y para cada una de estas tres tipologías, ¿vale? Y luego la revisión se puede hacer o de grado o de los PIAs, de las prestaciones, de los servicios, incluso de la capacidad económica. Se puede hacer pedir una revisión si se ha modificado normalmente a la baja la capacidad económica para que nos puedan dar una prestación o un servicio mayor, ¿vale? De dependencia es que como es tan heterogéneo, tampoco podemos entrar en mayor profundidad, porque ya os digo, va a haber que entrar a analizar dónde residís para poder daros un dato más concreto. Pues estos datos son los que tenéis un poco que tener en la cabeza, que sepáis que existen, que son bastante homogéneos en todas las comunidades autónomas, pero son diferentes en casi todas. Y esto sí es importante, que lo sepamos, porque esto sí que siempre va a ser una pauta general que debéis manejar. Es decir, ¿cómo vais a defender mejor vuestros derechos? Pues lo primero, analizando si es viable lo que pretendéis. Es fundamental que analicéis si lo que pretendéis es o no viable, porque hay veces que o bien no es viable en este momento porque hay que trabajar el expediente por informes o por documentación o por lo que sea, o hay veces que es inviable. Entonces, ¿para qué os vais a pegar contra una pared si lo que pretendéis es inviable? Si es viable en el futuro o lo es ya, lo siguiente que hay que hacer es hacer correctamente toda la vía extrajudicial o administrativa. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros despachos, para nosotros está la vía que fundamenta todos los casos. El expediente gira en torno a cómo hayamos construido la fase previa, la fase administrativa o extrajudicial. ¿Por qué? Porque normalmente aquí es donde se cometen más errores, porque lo hacéis por vuestra cuenta o lo hacéis ayudados por gente de la administración que os dirige de aquella manera o porque lo hacéis de la mano de alguien que no tiene ni idea de esto. Entonces se cometen errores que luego son difíciles de corregir. Entonces es importante que tengáis en cuenta que todo lo que vayáis a hacer en la vía administrativa o extrajudicial va a dejar rastro. Con lo cual, si lo hacéis mal, si la metedura de pata es muy grande, pues va a ser difícil enderezarlo en la vía judicial. Si la metedura de pata es menor, pues bueno, se podrá corregir. Pero si lo podemos llevar impoluto, mucho mejor. Es decir, lo mejor en todos los casos es hacerlo bien en la vía extrajudicial o administrativa. Aún así, aún haciéndolo perfecto el expediente, es posible que nos lo deniegue. El otro día puse un ejemplo eh, de una chica que la habíamos conseguido de vuestra asociación después, no me acuerdo, de un montón de años, de
4 años o de 5 años, no me acuerdo. Pero vamos, que hemos tenido que pasar por todas las fases judiciales al final. Pero bueno, se ha ido construyendo y lo hemos conseguido. Al final, esta chica está disfrutando de una absoluta y era un caso complejo, pero que se ha conseguido. Porque en la vía administrativa nos lo pueden denegar, aunque lo llevemos bien. Y entonces hay que acudir a la vía judicial. Una cosa muy importante que tenéis que saber es que la mayor parte de la gente que se le deniega en la vía administrativa no acude a la vía judicial. O porque no lo sabe, o porque le cobran por adelantado un abogado para llevárselo y entonces prefieren no arriesgar ese dinero. El 70%, por ejemplo, de las pensiones por incapacidad laboral que se deniegan no se recurren en la vía judicial. Una burrada. Y ahí están todas, las que corresponden y las que no corresponden, las que lo han echado para ver si les tocaba la lotería, pero hay mucha gente que sí que les corresponde y se las deniegan ya por sistema. Entonces hay que acudir a la vía judicial, aunque te damos un expediente impoluto, es posible que nos lo vayan a denegar y tenemos que acudir a la vía judicial. Y en la vía judicial no solamente en la primera instancia, habrá que ir, si nos lo denega en la primera instancia, a un juez que a lo mejor es pro administración, que está muy influenciado por ese mensaje de que no hay dinero para pensiones, no hay dinero para prestaciones sociales, etcétera, pues habrá que ir a un Tribunal Superior de Justicia, a un Supremo, a un Constitucional o a la jurisdicción europea, si es que se puede acudir ahí. Entonces, eso es lo importante porque el dato que os tiene que quedar en la cabeza es que se gana de los casos viables más del 90%. No se gana el 100% porque la justicia no son matemáticas puras. Entonces, intervienen muchos elementos como, por ejemplo, las sentencias que pueda haber interpretado el juez de primera instancia. Si, dependiendo de la argumentación, eh, puede que ya no quepa lugar para la vía del Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, normalmente no es así. Pero ya os digo, no se gana el 100% de los viables porque la justicia es bastante injusta. Eh, ¿Quiénes somos? Lo digo muy rápido porque ya lo tenéis de la otra vez. Pues a nivel de volumen somos el despacho número 1 de España en número de expedientes en el mundo de la discapacidad y la enfermedad graves. Tramitamos casi 20.000 expedientes al año en toda España. Solo cobramos y ganamos. Trabajamos para más de 1.100 asociaciones como la vuestra, hay más grandes, más pequeñas, pero más de 1.100. Y el resumen del acuerdo es muy sencillo. Os hacemos un estudio de viabilidad gratuito, solo cobramos si ganamos y además si ganamos pagáis menos que si venís a nosotros de forma particular por internet, por redes sociales o como sea. Y luego el otro punto es que Fidelities es el despacho sociolaboral del grupo, seguridad social, todos estos temas que estamos hablando, pero hay otros 4 despachos dentro del grupo que vamos a mm, dar el mismo trato que con Fidelities en cuanto a tipo de prestaciones, el tipo de acuerdo. Pues vamos a hablar siempre con un estudio de viabilidad gratuito, con tarifas solo a éxito y con las tarifas reducidas al resto de clientes particulares. Reclamatorio es el despacho civil del grupo, cualquier tema relacionado con reclamaciones aseguradoras, bancos, accidentes de tráfico, accidentes en la vía pública, problemas en la comunidad de vecinos, alquileres, cualquier tema civil, desde reclamatorio lo atendemos. Presunto inocente es el despacho penal y si tenéis un problema de lesiones, injurias, calumnias, difamación, eh, estafa, lo que sea, penal, desde presunto inocente lo podemos llevar. Derechos de trabajo, ahí llevamos todo lo laboral puro, reclamación de cantidades, despido, acoso laboral, adaptación del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y la segunda oportunidad es el despacho concursal y mercantil, no solamente para llevar concurso de personas y de particulares y de empresas y de autónomos, sino también para temas mercantiles si tenéis alguna empresa o lo que sea. ¿Vale? Callo y me hacéis las preguntas que tengáis por ahí.
Pues mira, una de ellas es que nosotros cuando empezamos como junta directiva, una de las cosas que nos propusimos fue hacer grupos de trabajo. Entonces tenemos Mm. un grupo de trabajo legal y estamos haciendo acopio de todas las jurisprudencias que se están ganando por parte de nuestras socias. Y eso, a ver, no es obligatorio, pero tenemos alguna sentencia y algo de más. Sería interesante que os lo hiciésemos llegar para que igual más de una lo habéis ganado vosotros, pero Seguro. Yo, yo tengo la cabeza en unas cuantas. sí, ¿verdad? Pero puede ser que alguna no sea Bueno, buena. pues genial, si no las hacéis llegar. Entonces nosotros todas las sentencias, nosotros tenemos copia de muchísimas sentencias ganadas no solo en primera instancia, sino en TSJ, Supremo, Constitucional y alguna en Europa. Y de ahí tiramos, obviamente, porque son sentencias muy actuales, muy aplicables a cada enfermedad, las tenemos clasificadas por patologías, etcétera. Y luego tenemos jurisprudencia externa, obviamente, también tiramos de jurisprudencia externa cuando nos hace falta, eh, porque para, sobre todo casación, para ir al Supremo, pues a veces no tenemos casos idénticos y tenemos que tirar de casos externos. Pero sí, todo lo que pueda ser jurisprudencia o que nos pueda ayudar a defender los casos de nuestros clientes, pues bienvenido. Estábamos hablando en el chat. Claro, alguien le ha llamado la atención que has dicho que si tienes un 34% de discapacidad, pero podrías llegar a un 44%, que es mejor el no moverlo, el quedarte con el 34%. Claro, yo le estaba diciendo, estábamos hablando por chat y le estaba explicando, digo, sí, pero es que no te cambia nada la vida del 34 al 44. Da Eh, igual. esta persona me decía, sí, pero estoy más cerca del 45, que el 45 ya es el cambio. Entonces, A eh, ver, si se puede intentar el 45, lo vamos a animar a hacer. Pero si el 44 ya es rascando, rascando, pues vamos a decir, oye, no vas a conseguir el 45 con el 44. Vamos a esperar a ver si evoluciona alguna de las patologías y podemos llegar al 45, porque que al final es un desgaste. Que tengas el 44 reconocido no te vale para nada si ya tienes el 34. Entonces, es un desgaste que vas a sufrir en cuanto a el tiempo de espera, el recopilar de la información, las entrevistas y luego para quedarte a las puertas, pues, hombre, si hay que hacer, nosotros lo hacemos, pero vale informado por lo menos. ujú. Vale, que tengo anotadas. ¿El tener un grado de discapacidad ayuda a la hora de pedir la ley de la dependencia o es indiferente? Mira, dependencia, discapacidad e incapacidad laboral corren paralelos, pero no debe basarse ninguno en el otro para nada. Es verdad que para la gran invalidez la ley de dependencia debería afectar, pero aún así la administración se lo pasa por el forro. Los jueces no, pero la administración sí. Él debería interactuar si a mayor grado nosotros sí lo utilizamos para dar una imagen de, Ujú. por ejemplo, agravamiento. Si hemos pasado, por ejemplo, de un grado del 45 a un 75, pues se expresa esa evolución para hablar de la dependencia. Realmente, a nivel jurídico, no tienen impacto. Eso, o Sí, sea, cada uno va por un lado. claro, son juegos de artificio. Lo que pasa es que sí que se puede utilizar esas herramientas para, sobre todo en sala. Y hay jueces que te lo compran. También tiene su razón de ser, es decir, da una imagen, pero jurídicamente no tiene ningún valor eh, el que tú puedas basar lo uno en lo otro, porque no miden cosas diferentes, entonces no puedes hacerlo. Vale. A ver,
Sobre el pago de medicamentos, ¿todo el mundo que tiene la absoluta está exento de pagar medicamentos? Los pensionistas, Los pensionistas. Pero claro. imagino que también dependerá un poco de la comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, mi hija no paga, tiene un 37% y mi hija no paga. Pero por discapacidad o por absoluta, ¿qué has dicho? Que Por yo te he entendido por discapacidad, absoluta. 37% de discapacidad. Ah, pero Por yo discapacidad. te había entendido en la pregunta que era por tener una absoluta. La absoluta sí, porque me preguntan por la absoluta. Claro, es que la absoluta es una pensión, con lo cual todos los pensionistas tienen el mismo régimen en cuanto a los Vale, medicamentos. En cuanto a la discapacidad, eso ya, como las competencias están transferidas, depende de la comunidad la autónoma, comunidad autónoma. ¿vale? Entonces ahí sí Vale. que hay que ver qué es lo que ha legislado cada comunidad en base a esto concretamente, a los medicamentos. Pero los pensionistas, todos, están exentos de pago. Vale. Yo tengo un 26% de discapacidad y no tengo ningún reconocimiento laboral. ¿Me corresponde algo? Laboral, ¿a qué efectos? Es decir, si tienes Entiendo que un, será adaptación de puesto de trabajo. tiene lo que he mencionado antes. Ahí lo que tiene es más facilidad para acceder a una adaptación, con un 26%. Lo que no, y esto es verdad que no lo conoce casi nadie. Es decir, si tú te vas a un director de recursos humanos y le dices, oiga, yo tengo un 26% de discapacidad, te va a decir, usted no tiene discapacidad, porque no tiene Correcto. el mínimo del 33. Pero no es cierto. La jurisprudencia avala que una persona con un 20% de discapacidad es una persona con discapacidad. Tiene menos que el 33, pero tiene discapacidad. Entonces, le corresponden los mismos derechos y hay que hacerle las adaptaciones necesarias para su capacidad o desarrollo laboral pleno, ¿vale? Eso es lo que dice la jurisprudencia y ahí, por ahí se puede atacar. Y por eso os decía que normalmente cuando no nos adaptan el puesto de trabajo, si la empresa lo puede adaptar, es porque lo planteamos mal o por desconocimiento. Vale. Entonces, una persona con un 26% tiene más posibilidades que alguien que no tenga ningún tipo de discapacidad reconocida. Pero no significa que te lo vayan a dar porque les digas que tienes el 26%, sino que hay que plantearlo correctamente a la empresa y estudiar si es viable hacerlo, Sí, que esa es otra. ¿vale? Porque a lo mejor la empresa no se lo puede permitir, la adaptación que tú necesitas, o el puesto que tú desarrollas no permite una adaptación del puesto de trabajo o la que tú quieres, ¿vale? Entonces, eso es lo que, si nos llamas y nos dice, mira, yo, mi caso es este, mi traje a medida es este, pues te vamos a hacer tu traje a medida y te vamos a decir, pues mira, a ti, en tu caso, además, con un 26% de discapacidad, hay que plantearlo así, como persona con discapacidad. Vale, vale. Tengo otra por aquí. Si me dan el alta tras cumplir los 545 días de baja y no estoy bien, por el camino me han reconocido una discapacidad de más del 45. Primero, ¿tengo que incorporarme al puesto aunque lo vaya a recurrir? La respuesta es sí, Sí. salvo que tengas vacaciones y puedas tirar de vacaciones. Y luego, si me incorporo, ¿tengo derecho a que me adapten el puesto de trabajo al tener ese porcentaje de discapacidad mientras gestionan todo el proceso de adaptación? La discapacidad, la ley de adaptación del puesto, el Real Decreto de Adaptación del Puesto de Trabajo ha mejorado mucho, pero no tanto como nos gustaría. ¿Por qué? Porque al final quien paga las adaptaciones es la empresa. Si estuvieran subsidiadas, como en algunos casos, pues obviamente las adaptaciones serían más fáciles. Es decir, yo creo que el problema del Real Decreto es que está diseñado para que el coste de la adaptación lo asuma la empresa. Entonces, ¿cuáles se la pueden permitir? Las grandes empresas. Una empresa pequeña, pues tiene más dificultades para asumir ciertos gastos de adaptación. Ese es el problema. El hecho de que tengas el 45% te va a beneficiar, pero como en el anterior caso, hay que ver si, uno, el puesto es adaptable. Dos, si la empresa con esa adaptación
tiene un impacto económico que no le vaya a provocar entrar en números rojos. 3, que la empresa tenga un puesto adaptado disponible dentro de la empresa. O sea, hay que barajar varias variables para que decirte si debes tomar el paso o no de solicitar la adaptación del puesto de trabajo, porque es verdad que una vez que tomas ese paso, ya puedes entrar en conflicto con la empresa. Claro, en este caso me dice, soy enfermera y mi plaza está en una planta de cirugía, muy compleja de cirugía. ¿Tengo que intentar llevar a cabo el trabajo? Pues es que lo que te digo, hay que hacer un traje a medida de tu caso. Nos tienes que llamar, contarnos muy bien cuáles son todas o sea, si estás en un centro público o privado, si dentro de eso ha habido adaptaciones de otros compañeros, si las tareas que desarrollas son susceptibles de adaptación. O sea, muchas variables son las que tenemos que determinar para que ya lo planteemos y lo planteemos ya desde el punto de vista de la discapacidad, que en ese caso, en caso de que sea viable, es mucho más difícil que te lo vayan a denegar. ¿Vale? Vale, vale. Eh, lo has contestado, o yo he entendido que sí lo has contestado. Si no estoy de acuerdo con el grado de discapacidad que me dan, ¿qué vías hay para reclamar? ¿Administrativa o judicial? Entiendo que es La- la la- judicial. no, hay dos. Primero, si te dan una resolución, hay una vía, una especie de reclamación previa a la vía Administrativa. judicial, la administrativa, y si que no está funcionando muy bien, fíjate no sé si ha sido en esta charla ya o en la anterior, que ya me lío, me preguntaban por los periciales si los metemos en las vías administrativas o no. Yo normalmente los periciales no soy proclive a meterlos en la vía administrativa porque ni los leen. Pero en el caso de la discapacidad, lo que estamos haciendo y nos está funcionando muy bien es un preliminar de discapacidad que explica los nuevos y que entonces está sirviendo para que vean que lo están aplicando mal y sí corrijan. No está funcionando muy bien. El darle las pautas de cómo hacerlo, de cómo interpretar los nuevos baremos, porque el problema es que no lo están haciendo por mala fe, el bajar los grados, sino porque no saben aplicar en la mayoría de los centros bases los nuevos baremos. Entonces, con este pericial preliminar, sí que lo incluimos en la reclamación previa a la vía judicial y nos suele estar dando bastante buenos resultados. Vale. Y si no, a la vía judicial. Después, si no se siguen en sus 13, pues a la vía judicial. Al hilo del otro que estábamos hablando, trabajas en una gran empresa y pides una adaptación o cambio de puesto de trabajo y te mueven a otra ciudad o otra comunidad autónoma. Eh, ¿Puedo reclamarlo? O y si no puedo hacerlo debido a mi estado de salud, ¿qué hago? A ver, ¿me puedes volver Sí, a sí, sí, trabajo en una gran empresa y si pido Sí. adaptación o cambio del puesto de trabajo y me mueven a otra ciudad o comunidad autónoma, ¿puedo reclamarlo si no puedo hacerlo debido a mi estado de salud? Bueno, hay que ver sí, o sea, lo que está planteando entonces es que eh, siente que puede ser acosado laboralmente, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, pues lo primero que habría que hacer es tratar de anticiparse a esa jugada, ¿vale? Es tan sencillo como que si vemos o prevemos que puede existir un acoso laboral, nos podemos defender y máxime si tenemos reconocido el grado de discapacidad, ¿vale? Entonces, yo no, en este caso, lo que hay que hacer es lo mismo que hemos dicho. Cuéntanos, porque el contrato a lo mejor sí refleja movilidad geográfica, puede ser, eh, pero hay que verlo. Hay que ver lo que dice el convenio. Y luego, aparte de todo eso, aparte de lo que es jurídicamente imprescindible, luego hay que verlo conjugado con la discapacidad. Y probablemente nos podamos anticipar a toda esa jugada en el escrito en el que solicitemos la adaptación, Ujú. ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Por eso digo de hacerlo bien en la vía extrajudicial.
Y esto es, no solamente para la incapacidad laboral, la dependencia, para todos los temas que habíamos hacer. La adaptación del puesto de trabajo la mayor parte de las veces no la deniegan porque no la planteamos correctamente. Vale, vale. ¿Vale? Vale. No, de todos modos, yo hace años trabajé para una gran empresa y lo primero que me plantearon en el contrato fue la movilidad geográfica. Entonces, las grandes empresas ya hacen esto desde hace años, con lo cual me parece que esa batalla la tienes, si lo has firmado, lo tienes perdido. No, 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 no tanto, porque para un trabajador sin discapacidad lo tiene complicado. Para un trabajador con discapacidad sobrevenida, es decir, alguien que no entró en la empresa con la discapacidad o que no ha tenido agravamiento, es posible que lo podamos defender. Muy posible. Vale, vale, vale. Eh, a ver, me queda una, me queda una. Sí, me gustaría saber el cambio sobre poder trabajar antes de tener la absoluta Mm. a después de tenerla. Y si es cierto que con la absoluta no puedes trabajar y las condiciones. Trabajar antes y después. Antes, Sí, pues trabajar en lo que quieras, de tenerla. Después, con la última jurisprudencia, lo están limitando ya y van a legislar al respecto, dejándolas en suspensión las pensiones mientras lo que se está legislando o se va a legislar es que se tope seguramente la cantidad de pensión que puedes cobrar en función de los ingresos que estés percibiendo por el otro trabajo. Entonces, la última jurisprudencia va en contra de toda la Convención de Nueva York, de todos los tratados internacionales sobre la discapacidad, sobre integración de personas con discapacidades en el ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pues el Supremo ha dictado esa sentencia, que es una locura de sentencia, pero bueno, ahí está, y la está utilizando el gobierno, la Seguridad Social, para suspender pensiones, que al final es ahorro económico. De momento está suspendiendo solo la de los nuevos contratos, pero es muy probable que en unos meses esté suspendiendo la de los anteriores contratos. vale, tengo por aquí que me han entrado ahora en el último momento alguno por el chat. Tengo una que me dice, me dijeron hace tiempo que con un diagnóstico de fibromialgia tenía el 33% de discapacidad prácticamente asegurado. Pero no sé cuánto hay de verdad en esto. ¿Sabrías aclarármelo? Entiendo que esta persona no tiene reconocido ningún grado de discapacidad. La Me dice legislación española también que no lleva es. 2 años esperando valoración y que aún le queda, que si hay alguna forma de reclamar que la valoren. Sí, la legislación española no es de diagnósticos, es de secuelas y limitaciones, con lo cual, por más de incapacidad y discapacidad con diagnósticos, son todo, eh, eh, digamos, hacernos una idea de lo que puede pasar, pero no hay coincidencia exacta y por lo tanto alguien que tiene el diagnóstico de fibromialgia no tiene asegurado el 33%. ¿Por qué? Pues porque la fibromialgia, igual que cualquier enfermedad, impacta de forma diferente en cada individuo. Entonces hay que atenerse a las secuelas y limitaciones de cada individuo para saber si te corresponde un 33, un 45 o un 27, ¿vale? Y la otra pregunta era si, que lleva 2 años esperando la valoración de discapacidad, entiendo, van con un retraso enorme. Se pueden meter siempre escritos de impulso procesal. Eh, Presentarse allí. Si lo has hecho sin abogado, pues presentarte allí y dar la lata, que seguramente lo pongan el expediente encima. Pero es que el retraso que llevan acumulado es terrible y con los nuevos baremos más. Entonces, se pueden meter escritos de impulso procesal. Están tratando, el Real Decreto hablaba de los métodos, de los procesos de urgencia. Lo que pasa es que como tampoco se ha determinado cuáles son urgentes y cuáles no, pues cada comunidad autónoma y casi cada centro base lo interpreta de una manera. Unos para pacientes con enfermedades con cáncer, neurodegenerativas,
y para niños, otro solo para cáncer, otro solo para niños, otro para solo neurodegenerativas. O sea, que cada uno lo interpreta de una manera. Entonces, hay que mirar en tu caso qué enfermedad tienes, qué patologías tienes y tratar de meterlo por la vía de urgencia, que es la más rápida. Pero tampoco sabemos si te la van a admitir. Vale, tengo otra que me pregunta, ¿los funcionarios tienen alguna ley especial para conseguir la incapacidad y la adaptación al puesto de trabajo? A los funcionarios, la administración iba a decir una palabra fea, pero les trata peor que al resto de ciudadanos. Se rigen si son funcionarios antiguos, se rigen por el contencioso administrativo además, que además está sujeto a costas. Si son de- del 2011, si no recuerdo mal, hasta esta parte ya van por la seguridad social, pero los antiguos les tratan bastante peor. Les tratan bastante peor porque, entre otras cosas, si pierden el caso, les condenan en costas en la vía judicial. O sea, que es una cosa de locos. Eh, Mientras que al resto de ciudadanos no, por por la vía social. Eh, las leyes son parecidas. Si es funcionario, me refiero de Muface, de Ujú. los antiguos, son parecidas, son diferentes en algunas cuestiones y se rigen por el contencioso administrativo. Sí, es diferente. O sea, la respuesta es si eres de Muface es algo diferente al de los ciudadanos particulares, que no tiene que ver con la de funcionariado. Vale, aquí es cierto que a partir de un 75% de discapacidad te corresponde automáticamente el grado 1 de dependencia y con el 85% el grado 2. Me dijeron que era así con la nueva ley, pero nadie me No. lo concreta, gracias. Entiendo que no, porque antes hemos dicho que son procedimientos que van por separado. De hecho, es así. O sea, que no hay correspondencia. No hay Mm. correspondencia de datos, ni por un lado ni para el otro, o sea, ni de dependencia para incapacidad, ni para capacidad, ni viceversa. Es decir, no hay ningún tipo de correspondencia. Lo que pasa es que sí que, dependiendo de la comunidad, les sirve de referencia, pero no es una correspondencia directa. Nadie te va a... Tengo el 75, inmediatamente tienes el 1. Es que hay No, gente que con el 60 tiene un grado 1 sí. y con menos. A ver, si tienes una discapacidad de entre el 33 y el 44 y tienes una plaza fija en la administración pública, ¿es posible pedir dentro de la adaptación una reducción de jornada laboral para pasar el 100% de tiempo al 80% y sin que se reduzca el salario? ¿Por qué? ¿Para cuidar un menor o para qué? No, Porque no, no, si por la discapacidad en sí. no. No. Vale. Esas secuelas y limitaciones más que los diagnósticos no los deduce la administración y los tiene que especificar en un informe médico. Sí, ya contesté. Sí, Sí. sí, sí. Lo que pasa que es verdad que los médicos no tienen la formación jurídica para lo que nosotros necesitamos. Entonces, aparte, los públicos tienen mucha presión para que no hagan les cuesta. Por eso hay que tratarlo con mucha delicadeza. Cuando os pedimos que el médico incluya A o B o C o que quite una palabra, procuramos que sea muy quirúrgico todo, que sea muy, muy, muy de detalle Aséptico. sí, para evitar que piensen que les estamos corrigiendo o hacerles trabajar de más o cosas por el estilo. Entonces, ellos deberían, sería lo suyo, pero no lo hacen porque tampoco tienen formación para hacerlo. Ya. Y la continuación es, ¿y qué hace si los informes no los especifica porque los médicos no quieren o lo hacen sutilmente? Pues Bueno, pues hay que acudir en este caso a la vía privada, si en la pública no los conseguimos, por desgracia. Y como los informes privados sí que suelen tener un poquito más de manga ancha para reflejar la realidad, no para mentir y exagerar, sino para únicamente evitar reflejar la realidad, pues
y luego con eso podemos hacer un buen pericial, pues en la vía judicial lo podemos defender perfectamente. Claro, una cosa que hablamos nosotros mucho en la asociación y que ha sido muy esclarecedor estos días en el grupo de legal, porque en el grupo de legal se ha incluido, tenemos ahora una médica de urgencias que tiene la absoluta, está muy malita la pobre, y la tía, pues eso, sabe mucho, es médico y sabe mucho, y nos decía que es una leyenda negra lo de que los informes del privado no sirven, que tienen que ser de la pública, sino que hay reales decretos en los que se dice No, no hay vamos, regla de decreto. Lo que hay es jurisprudencia. Hay jurisprudencia que es una sentencia del Supremo que lo que se dice es lo que os he comentado antes, que tienen que tener la misma validez jurídica y el juez solamente tiene que atender al rigor con el que se ha realizado la prueba. Entonces, da igual que sea de la pública que de la privada. Si los médicos, esto es muy antiguo, o sea, es decir que tiene más peso la pública que la privada era porque antes en la privada estaban una serie de médicos y en la pública los buenos médicos, ¿no? Ahora todos los médicos prácticamente trabajan en la pública y en la privada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen más moral en la pública que en la privada? Pues señor, tienen exactamente la misma ética trabajando en la pública y en la privada. Lo que pasa es que tienen menos presión en la privada, por un lado, y en algunos casos tienen mejor formas de tratar a los pacientes en la privada porque tienen mejores pues aparatos, técnicas que en la pública. Entonces, no, ya no se le tiene que dar un valor diferente mayor a la pública por el hecho de ser público frente a los informes privados. Eso se acabó. Hay jueces que todavía le siguen dando más valor a la pública, pero bueno, son jueces también que están un poquito anclados en el pasado y que pasan de las directrices del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a seguir la jurisprudencia. Entonces, bueno, pues pasa, claro que pasa, pero es que los jueces de primera instancia son personas sí. influenciables y con sus criterios propios. Entonces, si te toca un juez pro administración, pues mala suerte. Pues nada, Lorenzo, acabamos ya. Te tienes que enganchar a otra. Ay, mira, me acaba de entrar otra. Uf. Los médicos especialistas están obligados a hacer informes si se lo pedimos para solicitar una discapacidad. No. Están obligados a entregarte informes, pero no a hacerte un informe para la discapacidad. Entre otras cosas porque normalmente no tienen ni idea de cómo hacerlo. O sea, los informes de los médicos están diseñados y su formación, toda la carrera está diseñada para el seguimiento clínico del paciente. Los informes son para el seguimiento clínico del paciente. No tienen ningún tipo de formación jurídica para saber si lo que han puesto en esa frase le perjudica o le beneficia al paciente a la hora de obtener una discapacidad, una incapacidad laboral o lo que sea. Entonces, es que no saben si están metiendo la pata cuando te dicen mejora, buena respuesta al tratamiento o mejoría relativa durante no sé qué o el paciente refiere que, o sea, cosas que son que ya sabemos que nos van a perjudicar, él no sabe si nos está perjudicando, ¿no? Entonces, como no sabe cómo hacerlo, no te lo va a hacer. Otra cosa es que tú le pidas un informe, le pidas bien que te ponga una determinada palabra o una determinada frase que no le perjudique al fondo de su informe y a lo mejor te lo quiere hacer, ¿vale? Sí, Vale, pero que no le pidas un informe para pedir la discapacidad porque no te lo va a hacer como tú lo necesitas. Es muy raro. vale, la misma persona hace un añadido. ¿Está mal pedirles que indiquen en ese informe en qué me impide la vida diaria mi enfermedad? No, no está mal, está perfecto, pero lo que no suelen hacer, por lo menos en la pública, es eh, hacer valoraciones subjetivas. Entonces, si él no te ha visto o no te sigue clínicamente desde hace tiempo y no tiene tú, o no, digamos que de aguas arriba les están presionando para que no hagan valoraciones subjetivas porque ya saben que esto va enfocado a obtener pensiones, grado de discapacidad, etcétera. Con lo cual, todo esto, digamos que y lo que intentan es evitar autoinfligirse Sí. Tener castigo, ¿no? problemas, tener ellos Claro. problemas. Entonces, ellos, para evitar eso, pues al final
procuran no hacerlo, no entrar en valoraciones subjetivas. Hay algunos que sí, pero yo como respuesta a eso te diría, no se lo dejes tan abierto. Dile concretamente alguna cosa para que te la refleje. Si te lo deja más abierto, pues mejor, pero no suelen ser muy proclives a reflejar los informes de forma abierta como tú se lo quieres redactar. Vale, vale. Pues ahora sí, creo que ya hemos terminado. Antes me querías comentar algo al principio, o si no, hablamos por privado. No, de todas maneras, me pondré en contacto contigo De para acuerdo. pasarte la jurisprudencia que tenemos Genial. Perfecto. para todo lo que os pueda servir a vosotros, que al final va en beneficio nuestro también. Claro. Perfecto. Genial, pues Así un placer. un placer igualmente y quedamos pendientes ya para la tercera webinar y cerramos este ciclo que iniciamos con todo esto. Muchas gracias, Lorenzo, como siempre. Gracias a vosotros. Un Venga, un placer. saludo. Chao, hasta la próxima. Chao. Hasta Chao. luego. Hola. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa más? Pues que Hola. ha estado maravilloso, como siempre. La verdad es que este hombre da gusto. Es un libro abierto, directo, rápido. Bueno, fenomenal. Bueno, Me encanta. nada, yo la experiencia que tengo con ellos es buena y yo a él personalmente no lo conozco, pero a nosotros en su momento nos ayudó el despacho, nos llevó otro abogado y la verdad que en esto yo puedo decir que para mí son el número uno después de haber pasado por varios abogados. Vale. Es que, claro, están tan especializados, llevan tantísimos casos Sí. que es que lo dominan y esto vale un montón. Así que fenomenal. Muy Pues bien. nada, espero Muchas que os haya, bueno, que os haya gustado, sí, y, y estamos todos en contacto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna anotación, alguna cosa pendiente que se os haya quedado en el tintero, una sugerencia para la próxima webinar? Nada, pues nada, El próximo dime, dime. el próximo de qué va a ser, El porque primero próximo, no lo vi, lo tengo pendiente. Sí, el el, próximo webinar. el próximo webinar intentaremos aclarar más aspectos de Ujú. informes y demás. Vale. La webinar, ¿dónde puedes verla? Te contesto. Está en nuestro canal de YouTube, está colgada. En el canal de YouTube de ANSET, porque ANSET tiene canal de YouTube, si no lo sabíais. En la web se puede buscar, pero si vas directamente a ANSET en YouTube, te aparece todo lo que tenemos puesto y entre ellos está la webinar. Ujú. Pues nada, estupendo. La Pues verdad es que ha echarle un aclarado vistazo. muchos aspectos. Mm. Sí, Ujú. sí. Al final, Para mí es un poco palo, porque me olía por dónde iba a ir la respuesta, pero por lo menos me ha dado un hilillo de esperanza y de, bueno, todavía hay algo que puedo hacer. Solo una cosa que es lo último que no he hecho todavía, pero que vamos, que dentro de la situación tan cansina, tan asquerosa que tenemos que pasar mucho con todas estas cosas que nos tocan, estoy haciendo todo lo que puedo hacer, todo lo que está en mi mano realmente. Ya solo me queda una cosa que podría intentar si es que no me llega lo de la valoración. La valoración lo he preguntado yo, ya. que bueno, que ya sé cómo está la cosa. Si aquí en el centro que me toca a mí iban por 28 meses, la última vez que pregunté. Y no Ya, preguntaría directamente, esto fue por trabajadoras sociales, ¿sabes? Que están mandando gente allí todo, cada 2 por 3, ¿sabes? Y nada, me dijeron que iba por 28. Y yo no sé si habrá subido, no quiero ni preguntar. Claro, el tema de No, todo no esto, quiero ni preguntar, yo 26. Espero de verdad que el año que viene me llamen, el problema porque de todo ya va esto tocando. es que cuando Mm, tú presentaste los informes hace 26 meses, estabas de una claro, manera.
Pero la enfermedad ha ido evolucionando. Entonces te van a valorar conforme a como tú estabas hace 26 meses, con lo cual te van a dar un Eh, grado de no, discapacidad, ¿no? Inma, perdona. ¿Ahora ya no Eh, es así? Mi hija ha tardado, desde que yo entregué la documentación hasta que la llamaron, yo creo que ha tardado 2 años largos. En todo ese periodo la han operado 3 veces más, la han ido pasando y yo he ido incorporando todos los informes, que muchos de Claro, ellos eran claro. privados. Y Ahí va. es más, incorporé que yo no sabía que yo pensaba que la psicóloga la valoraba. Yo no sabía que la psicóloga, para que te valorase, tienes que llevar un informe. Y de eso me enteré una semana antes. ¿En serio? Y lo entregué O sea, creo pues me lo has dicho. que 3 días antes. Incluso del psiquiatra no llevaba y me dijeron que si la estaba viendo la psiquiatra, me dejaron un margen de una semana para entregar el informe de la psiquiatra. Con que por ahí Pero, pero si tiene informe de psiquiatría, ¿te valoran los psicólogos o no? creo que también, creo que Ah, también, vale, vale. creo que también, Pero pero vamos, entonces, ¿qué informe tienes que llevar para que te valore el psicólogo? es Que que claro, Porque ya... que te están viendo en salud mental. exactamente, al Ah, final vale, es vale. eso, Entonces sí, entonces no hay problema, porque y ahí va. además lo bueno de estar en Andalucía es que ya se supone que por lo menos todo lo que esté público, el DIRA ya tienen acceso ellos a las bases de todos los pacientes, al historial y todo. Ya sí, Ahí- hace tiempo que sí. Pero claro, todo lo claro, que sea privado hay que aportarlo, eso sí. ujú. Y otra cosa que ya estamos puestos, te recomiendo, vamos, yo como también soy de Andalucía, de Sevilla, Pues mira, mi sí, hija sí, cuando sí lo fue sé, te conozco. el año pasado, Sí. llévatelo todo fotocopiado, si puedes. eh, Porque ellos no se leen nada, ellos no se leen Mm, nada. Y yo llegué, la verdad que muy bien, pero porque estaba muy receptivo, pero yo era la que iba explicando. Entonces yo era la que iba claro. explicando y tanto los informes de la pública como de la privada, le iba presentando las copias y no iban ni mirando el ordenador. Entonces eso como que les aligeró y los puso en situación, porque donde primero se metieron fue en el último informe que era de neumología. Entonces, claro, te Claro. decía, bueno, que a mí no me interesa que vea si es asmática, pero eso no me Sí. interesa. Lo que me Entonces, interesa es por que ir vean. guiándolo, por saber tú que Debe vas a... llevar el carpetón o el libro gordo de petete, como yo lo llamo, porque eso está lleno. Yo siempre guardo copia de todo y cuando puedo hago fotocopias de los originales también, Sí. por si acaso, porque he tenido que entregar, que es universidad, instituto, en un montón de sitios, para cosas oficiales, para adaptaciones, para no sé qué, para todo, para trámites burocráticos, como dice Susana. He tenido que entregar un montón de informes, y claro, las copias, ¿no? Y estoy acostumbrada a tener todo eso en papel. Y cuando me falta alguno, si veo que no puedo entrar por el ClíSalud, se lo digo al médico que sea. En cuanto me di cuenta, le digo, oye, perdóname, ¿puedes sacar copia de tal y tal? Porque es que no lo tengo. No lo tengo, no puedo verlo. Y a veces escuelas, si se puede hacer, no sé, no entiendo a veces por qué no se puede hacer, pero bueno, a veces escuelas, a veces no cuela, pero la mayoría de las veces sí. Les digo, oye, mira, que Están, necesito una copia de esto porque luego tengo que presentar cosas. Ana, están preguntando por el chat cómo incorporas los informes que te van dando. Yo lo entregué yo lo hice todo online, entonces tú podemos decir que aunque lo hayas presentado, eso sigue abierto. Y hay un Mm. apartado donde tú puedes ir adjuntando. Vale, vale, vale. Te Sí, me lo vuelves a explicaste a mí meter, hace poco. te vuelves a meter Me lo- lo que mm, es, te metes con tu certificado digital, lo Y vas buscas, adjuntando. lo abres y tiene para seguir adjuntando. Vamos, que te lo pone. Vale, y tenemos mm. aquí a Ángeles que dice, Ana, yo soy también de Sevilla, me gustaría contactar contigo. He solicitado la discapacidad hace un año. Ujú. Ya hablamos hace Pero poco en el grupo de Andalucía. ya está. Creo que se que- llama. Sin problema, sin Mm, problema. Vale. mm. Que le paso. No, ella tiene mi número, que me llame. Pues yo creo que he hablado alguna vez con ella. A O Yo ver. ya la diría que llamo sí. yo. Yo es que no, como estoy aquí, no sé exactamente, voy a decirle que te escriba. Bueno, Ángeles, si nos estás Mm. escuchando, escríbele directamente.
Vamos, directamente si no ya la llamo yo. Vale, me está diciendo que vale. Eso, si no ya la llamo. Me está Vale. diciendo que vale. Ujú. Pues nada, si nadie más tiene nada más que decir o que añadir, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya os informaremos de la próxima y seguiremos ampliando información. Un placer a todas, chicas, Bien. bueno, a todas y a todos. Ahí. Muchas gracias, Teníamos ya bonita. como- Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós. Adiós.